En este vídeo viajaremos a los oscuros confines de la mente humana para descubrir la historia de uno de los asesinos en serie más despiadados que Ucrania y el mundo hayan conocido. Alguien cuyo nombre infunde terror y cuya brutalidad desafía toda comprensión. Así que hoy, en Yo Solo Lo Cuento, os contaremos cómo un hombre se convirtió en el símbolo del mal en Ucrania. Esta es la historia de Anatoly Onoprenko, el Terminator de Ucrania. Durante la década de 1990, Ucrania enfrentó una serie de desafíos significativos que afectaron a su sociedad y economía. Se declaró independiente de la Unión Soviética el 24 de agosto de 1991, marcando el comienzo de una nueva era como nación soberana. La transición de una economía planificada a una de mercado fue extremadamente difícil. La hiperinflación, el desempleo masivo y la pobreza eran la norma. La corrupción se extendía como una plaga y la criminalidad organizada aprovechaba cada debilidad del Estado. La gente luchaba por sobrevivir. El desempleo y la pobreza incrementaban la tensión social, mientras que la desconfianza en las autoridades crecía cada día. La década de 1990 también fue testigo de un aumento alarmante de la criminalidad. La policía, mal equipada y a menudo corrupta, luchaba por mantener el orden. En medio de este caos emergió Anatoly Onoprenko, alguien cuyo nombre se convertiría en sinónimo de terror. Anatoly Onoprenko nació el 25 de julio de 1959 en la ciudad de Zhytomyr, que en esa época pertenecía a la Unión Soviética como el resto del país. Anatoly tuvo una infancia muy complicada. Su madre murió cuando él tenía 4 años, siendo un enorme golpe emocional para un niño tan pequeño, y se intensificó todavía más cuando su padre y su hermano lo abandonaron en un orfanato. Esta experiencia temprana de abandono y soledad marcó profundamente su desarrollo psicológico, dejando cicatrices emocionales que algunos creen pudieron haber contribuido a su futuro comportamiento criminal. Después de su estancia en el orfanato, se alistó en la Marina Soviética. A raíz de tantos viajes y de conocer diversas culturas como la brasileña, Anatoly se quedó fascinado con el Cristo Redentor en Río de Janeiro. Tras su etapa como militar, Anatoly trabajó como bombero y como peón en algunas obras, pero según él mismo contó, la mayor parte de sus ingresos venían de su carrera delictiva. Cometía todo tipo de robos, incluido allanamiento de morada con un hombre que conoció en el gimnasio, Sergei Rogozin. Tanto Anatoly como Sergei eran hombres físicamente fuertes. En el año 1989 fue cuando cruzaron el límite y tomaron la decisión de eliminar posibles testigos. En sus allanamientos de ese año mataron a 9 personas para posteriormente saquearlas y quemarlas. Con una brutal persecución policial detrás, Anatoly decidió romper lazos con Sergei y decidió huir del país ilegalmente. En esta huida estuvo en países como Austria, Francia, Grecia y Alemania, donde estuvo 6 meses detenido. Finalmente fue expulsado del país. Onoprenko volvió a su ciudad natal, Zhytomyr, donde ejecutaría el resto de sus crímenes. Entre octubre de 1995 y marzo de 1996 mató a 43 personas durante sus allanamientos y robos en domicilios. Su manera de actuar era prácticamente siempre la misma, con disparos a los hombres y apuñalamientos con un hacha o cuchillos a mujeres y niños. También solía utilizar un martillo para golpearles, y a los bebés los asfixiaba con una almohada. También se confirmó que practicó necrofilia en algunas ocasiones, es decir, que violaba a las mujeres después de acabar con sus vidas. Anatoly no solo no quería dejar testigos, sino que buscaba eliminar cualquier tipo de prueba. Es por eso que una vez conseguía robar lo que quería y habiendo acabado con sus víctimas, quemaba las casas. A finales de la década de 1995, Ucrania se vio afectada por uno de los inviernos más duros de su historia, llegando a los menos 40 grados. El extremo clima produjo múltiples apagones, que duraban incluso días en algunos casos. La Nochebuena de 1995, en el pueblo de Germania, se produjo su primer ataque a la vivienda de la familia Zaichenko.
Nikolai, de 27 años, Julia, de 25, y sus 2 hijos, el mayor con 3 años y el bebé de tan solo 3 meses, fueron encontrados carbonizados en su casa. Anatoly cogió una escalera de mano para llegar hasta el dormitorio principal de los Zaichenko. Una vez accedió, sacó su escopeta y de un disparo acabó con Nikolai. Julia intentó huir, pero Anatoly la alcanzó y la apuñaló hasta la muerte. Con el hijo mayor hizo lo mismo y para finalizar mató al bebé asfixiándolo con una almohada. Se llevó todos los objetos de valor, incluidas las alianzas del matrimonio, cortándoles los dedos a ambos. El segundo ataque se produjo una semana después, también a una familia integrada por 4 personas. Los investigadores pronto entendieron que no era un caso aislado, debido a la brutalidad del ataque, y que estaban ante un asesino en serie. Anatoly Onoprienko ha sido comparado con su compatriota Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov, por su extrema violencia. También mataron al mismo número de víctimas, 52, aunque la gran diferencia entre ellos es que Chikatilo era un depredador sexual y a Onoprienko solo lo movía el aspecto económico. En marzo de 1996 fue arrestado Yuri Motsola, un joven de 26 años quien viajaba regularmente por Ucrania para visitar a su novia. Fue acusado como principal sospechoso de los asesinatos de Anatoly. Yuri, quien siempre negó todos los cargos, murió debido a la enorme tortura a la que lo sometieron. Por el asesinato de Motsola, 7 policías fueron condenados y enviados a prisión. Poco tiempo después de esta injusta muerte, un primo de Anatoly puso en alerta a todas las autoridades, al asegurar que había visto armas en su casa y que le había amenazado de muerte si contaba algo. Gracias a esta confesión, la policía lo detuvo en el apartamento de su novia, con la que convivía. Encontraron varias armas, cuchillos y más de 120 objetos pertenecientes a los muertos. Esto supuso un alivio para las autoridades, ya que por fin habían detenido al Terminator de Ucrania. En el interrogatorio dijo oír voces que lo incitaban a cometer los crímenes. El juicio comenzó el 23 de noviembre de 1998, que duró alrededor de 3 meses. Este caso tuvo un impacto mediático enorme, con la gente fuera de los tribunales pidiendo la cabeza de Onoprienko. A pesar de sus intentos por aparentar problemas de salud mental, finalmente fue condenado a la pena de muerte, aunque se le conmutó por cadena perpetua tras el acuerdo firmado por Ucrania y la Unión Europea, en la que se prohibía la pena capital. Mi padre y mi hermano mayor debieron ocuparse de mí, porque ellos podían. Es mejor que me maten, porque cuando salga seguiré matando gente, pero en esta ocasión será peor, 10 veces peor. Mataba por eliminar a todos los testigos de mis robos. No me arrepiento de nada, y si pudiera, sin duda volvería a hacerlo. Son algunas de las frases que el asesino dijo durante el interrogatorio y el juicio. Su socio, Sergei Rogozin, también fue condenado por los 9 crímenes que cometió junto a Anatoly. Mientras estaba en prisión, Onoprienko murió de un infarto el 27 de agosto de 2013. Su muerte marcó el cierre de uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal del país. Los crímenes de Onoprienko impulsaron reformas cruciales en el sistema de justicia y seguridad, fortaleciendo la determinación del país para proteger a sus ciudadanos y asegurar que monstruos como él nunca más encuentren espacio para sembrar el terror. Esta es la historia de Anatoly Onoprienko, el Terminator de Ucrania. Os invito a suscribirse a nuestro canal, dejar sus comentarios y compartir este vídeo. Y recuerda que todos los jueves traeremos una nueva historia. Hasta la próxima.